y el privilegio de podernos ver y continuar estudiando la palabra del Señor. Pablo, como el sumo sacerdote físico que fundó iglesias bajo la dirección del Espíritu Santo, terminó el estudio anterior hablando sobre la edificación de una iglesia. Pero, ¿qué significa edificar? Edificar significa más que simplemente construir una estructura física. Implica fortalecer, establecer y promover el crecimiento espiritual. Y no solamente el crecimiento espiritual, sino también las acciones morales. De manera individual, pero también colectivamente. Pablo inició diciéndole a la iglesia de Tesalónica cómo podía ir aprendiendo doctrina, pero también les fue diciendo cómo podían ir viviendo la vida cristiana. Cuando Pablo llegó a esta iglesia, hemos aprendido que fue un corto tiempo, pero la edificación quedó ahí, la semilla quedó sembrada. Y esa semilla no solamente quedó sembrada, sino que hemos aprendido que dio un buen resultado, tuvo un gran fruto. Pero mediante esa presencia y mediante la escritura de las cartas, Pablo no solamente estaba fortaleciendo las bases de los creyentes en ese tiempo, sino que aún en este tiempo podemos ver la aplicabilidad de esas verdades bíblicas. Hoy por hoy, el énfasis está en que cada uno de nosotros debe de estar firmes, pero para estar firmes es necesario conocer la doctrina. Pero no cualquier doctrina, sino la sana doctrina, la que alaba y exalta al Señor, no la que alaba a los seres humanos. Porque hay muchas iglesias que dicen predicar al Señor, cantan 45, 50 minutos, 10 minutos de predicación y de lo que leyeron en el pasaje no mencionaron absolutamente nada. Fortalecer y establecer a la iglesia en la fe clara fue uno de los propósitos con los que Pablo escribió. Y ese mismo propósito es externado en este tiempo, porque debemos de estar totalmente claros que la fe es el medio por el cual todos los seres humanos podemos alcanzar salvación. Sobre todo si la fe la ponemos en el Hijo de Dios, quien pagó nuestra deuda en la cruz. Pablo no solamente fortaleció y estableció, sino que afirmó a los creyentes de Tesalónica para que siguieran confiando en cada una de las promesas. Si usted, al igual que la mayoría de personas, ama las redes sociales y no las quiere dejar, se podrá dar cuenta que hay diferentes tipos de predicaciones y que algunas veces toman un versículo y lo sacan del contexto y le dicen, el que persevere hasta el fin, y usted se queda, ¿y cuándo va a ser el fin? ¿Y hasta cuándo, pues? Y de pronto le citan a Santiago y le dicen que la fe sin obra es muerta, y se queda, o sea que si yo no hago, no sirve. Las bases del Evangelio estaban siendo predicadas por Pablo para que la congregación pudiese tener claro de qué se trata esto. Pablo sembró y Dios dio un crecimiento espiritual. No podemos decir que el crecimiento espiritual tiene que quedarse hasta el nivel en el que estamos. Cuando yo leía esos versículos anteriores, me quedé pensando por un momento, porque mi trabajo, aparte de ser actividades cotidianas, es ser docente. Y cuando yo planteo una actividad con los niños, hay niños a los que yo les exijo más.
Y cuando no lo dan, le digo, yo esperaba más de ti. Yo esperaba que dieras mejores ideas. Yo esperaba que hicieras mejor trabajo. Y en ese momento se me vino la idea, ¿qué espera Dios de los que ya compró con su sangre preciosa? Si yo como docente exijo, ¿qué dirá nuestro Padre Celestial ante nuestras actitudes? Pablo estaba diciéndole justamente eso a la iglesia de Tesalónica porque ellos estaban creciendo espiritualmente. Habían abundado en amor y les dice, continúen, sean fortalecidos. Pero no solamente eso, sino que Pablo enseñó. Enseñó para que la iglesia después no diga, yo no sabía. Porque si algo tenemos claro es que no podemos aducir ignorancia a las verdades bíblicas. Pablo también animó a los hermanos. Recordemos que habían hermanos que de alguna manera los habían confundido con predicaciones erróneas, al igual que en este tiempo. Si usted le pregunta a los hermanos de una iglesia, ¿y usted es salvo?, lo más seguro es que le digan, ahí estamos luchando. Y cuando usted le pregunta, ¿y hasta dónde va a luchar?, y dice, hasta que persevere hasta el fin. Pablo, como predicador, estaba pidiendo a la congregación que esas evidencias, que esas conductas fueran manifestadas. Si nosotros examinamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que si no han habido cambios en nuestra vida, es probable que tampoco hayamos creído y estemos jugando todavía a que, sí, a mí me gusta porque allá hay aire acondicionado. Y como dice la gente de afuera, es que ahí son millonarios todos. Yo creo, hermanos, que si fuéramos millonarios, estuviéramos locos, porque cuando tenemos el salario, así nos hacen las manos por ver en qué lo gastamos. Pero no, somos millonarios, pero por las promesas de nuestro Señor Jesucristo, porque sentimos gozo, alegría y felicidad, porque no merecíamos ser salvados, pero Él nos salvó. Y ahí sí soy millonario, porque yo puedo decir que si muriera hoy o mañana o pasado o en este momento, yo voy para el cielo. ¿Cuántos de los millonarios podrán ir al cielo? ¿Podrán comprar ese viajecito para allá? No, no hay cantidad económica que lo pague. Entonces, Pablo estaba solamente instruyendo a esta iglesia para que pudiera entender cuál es la forma en la que Dios quiere que vaya avanzando. Con este contexto en mente, vayamos a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 en adelante, y vamos a leer del 12 al 13. Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo inicia su exposición o la parte de esta carta haciendo rogativas. Y yo me preguntaba por un momento la convicción que Pablo tenía. Era un auténtico apóstol, tenía toda la autoridad emanada directamente de Dios, pero él no hacía imposiciones. Cada una de sus enseñanzas, cada una de sus exhortaciones han sido por medio de rogativas. ¿Qué me dice esto? Que Dios no nos va a torcer la mano para que hagamos lo que realmente nos conviene, porque Él así lo ha diseñado. Cuando Pablo hace rogativas, no está diciendo, le suplico, hágalo, mire. No, lo está haciendo porque es lo mejor para el cristiano. Reconocer justamente eso es una actitud positiva.
Y Pablo manifiesta esa hermandad y dice: hermanos, yo les ruego. Pero ¿qué ruega? Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Cada uno de los miembros de la iglesia debe reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre la iglesia. Algunas veces no estamos de acuerdo con lo que Dios pone como autoridad, porque en nuestra mente finita creemos que debería de ser diferente. Y criticamos fuertemente las autoridades y decimos: no me gusta, no estoy de acuerdo. Pero ¿quién lo puso ahí? ¿El ser humano? No. Dice la Biblia que toda autoridad emana ¿de dónde? De Dios. Reconocer la autoridad significa respetar, estimar la labor de quien dirige. Pero Pablo dice que hay 3 maneras de poder hacerlo. 1, reconociendo los que trabajan entre vosotros. En este caso, el reconocimiento tendría que ser para el pastor y los líderes. Pero nosotros estamos conscientes de que lo que servimos es por amor, no porque necesitemos algo. Lo único que cada uno de nosotros necesita es que ustedes oren por nosotros, porque somos imperfectos y nos equivocamos. Pero si usted nos está viendo a nosotros como lo que realmente somos, seres humanos imperfectos, usted tiene bien puesta su mirada en Cristo y no en quienes dirigen. Esto no nos exime de que no debemos de tener un comportamiento adecuado, que no debemos de ser un buen ejemplo. El pastorado y el liderazgo no solamente es un trabajo, sino una manera de servir a Dios. Cada uno de nosotros tiene privilegios que han sido dados por Dios para que sean ejercidos. ¿De qué manera los ejercemos? Usted tiene el mismo liderazgo. Hay un responsable de mantenimiento, hay un líder de escuela bíblica, hay un líder de reparaciones, hay un líder de flores, de todos hay responsabilidades. Pero Pablo está haciendo referencia justamente a ello. ¿Por qué es importante respetar a los líderes? Porque son los que guían al rebaño en la palabra de Dios. Respetar, estimar, apreciar es una de las funciones que cada uno de los que están llamados a ser pastores tienen. No sería yo quien estuviera hablando de esto, porque yo puedo decir con mucha propiedad que en la iglesia se tiene por lo menos la consideración humana de quienes servimos en el privilegio. No hay un desprecio, yo no he sentido nunca un desprecio, sería mentiroso de decirlo. Todos tenemos una manera diferente de enseñar, pero cada uno de ustedes ha sido paciente en eso. Y Pablo está diciendo a los que trabajan entre vosotros, otra característica, y los que presiden en el Señor. Presidir significa dirigir y proveer el liderazgo a cada uno de nosotros. Pero esto, más que presidir o generar una autoridad, genera una responsabilidad ante Dios y ante la congregación. Primero, porque nos está haciendo un llamado de atención a cuidar el rebaño, no nuestro, sino el rebaño del Señor. Y créanme que cuando yo escuché por primera vez a mi hermano Luis Esperanza diciendo, enseñar es una doble responsabilidad, y yo no tenía el privilegio, yo decía, ojalá Dios no me lleve para ahí. Pero la voluntad de Dios era otra. Y ahora entiendo cuál es la responsabilidad.
ahora comprendo esas palabras y digo, Señor, si así como me has permitido tener un privilegio, dame la capacidad para poder hacerlo. Y por eso cuando dije, oren por nosotros, porque no es fácil. Hay iglesias donde sería fácil predicar, porque solo cantamos, brincamos y aleluya, aleluya. Pero eso no tiene edificación, hermano. Pablo está diciendo que el auténtico líder preside y amonesta. Usted dirá, pero en esta iglesia nunca nos han amonestado. Probablemente así, de manera puntual, no ha habido amonestaciones, pero la palabra nos amonesta en todo tiempo. No dejando de congregarnos, contentos nos ponemos, y yo que me quedé acostado en la casa. Sí, pero es una ordenanza de Dios, que no te quedes en la casa, que vengas y te congregues y te edifiques. Cuando hay oración, oramos, Señor, para que haya un crecimiento espiritual, pero no queremos soltar la hamaca, no queremos ver la Biblia. ¿De qué manera puede haber crecimiento espiritual? Eso no es magia, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con que usted ponga a disposición en sacrificio vivo su cuerpo a edificarse. Ayer que estábamos en el Instituto Bíblico y hay un pequeño grupito, me quedé pensando y dije, ¿cuántos seres humanos o cuántos miembros de la Iglesia Bautista de Emaús entienden qué es la justificación? Y probablemente algunos de nosotros todavía sigamos creyendo que somos justos, pero no entendemos de qué se trata la justificación. Y si entendemos, porque tal vez hemos googleado qué es justificación, no sabemos qué versículos bíblicos sustentan esa verdad. ¿Cuál es el propósito del Instituto Bíblico? Que nos edifiquemos, que aprendamos, que crezcamos espiritualmente. Y cuando se nos dice, lo ideal fuera que no solamente estuvieran 8 personas, sino toda la congregación, ¿qué creen que está haciendo el pastor? ¿Una invitación o una amonestación a dejar nuestra comodidad? Ambas cosas. Pablo dice que tengáis en mucha estima y amor. Tener aprecio por la obra, tener aprecio por los líderes, no es una obligación. A veces ni entre nosotros, familiares, a veces nos amamos tanto, pero ahí vamos. Nos hemos aprendido a tolerar muchas veces, porque el ser humano está acostumbrado a ver defectos en los demás. Está acostumbrado a ver aquello en lo cual fallamos, y al igual que todo el mundo, cuando le ponen una manta grande, blanca, y esa manta tiene un puntito, ¿qué es lo que estas personas ven? ¿Lo blanco que tiene la manta? No, el puntito que está ahí, pero no se fijaron en todo el contexto que había. Cada uno de los que predican la palabra deben de estar o deben ser respetados, no porque merezcamos el respeto, sino porque Dios nos pide que nos respetemos entre nosotros. Pero Pablo va más allá y dice que lo tengan en estima. Hemos tenido claridad que el pastor tiene un salario, que no es un salario lo mejor que puede haber, pero es un salario. Esa es parte de su retribución por el servicio que brinda. Nosotros los líderes servimos por amor, servimos por gratitud, porque hemos entendido que la gracia de Dios es tan maravillosa que aun cuando hay dolencias, aun cuando hay problemas de salud, el Señor nos permite en el día a día realizar las actividades. Y en agradecimiento lo hacemos. Y esto no significa que estemos pidiendo un salario.
en ningún momento. Yo creo que lo que Dios nos da es mucho más valioso que recibir un salario físico. Pero Pablo le dice a la congregación, aprecien. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque habían falsos maestros que probablemente recibían aplausos, que recibían mejores ofrendas o que recibían mejor importancia o mayor trascendencia. Y Pablo les dice, a aquellos que predican la verdad, ténganlos en alta estima, porque no los están engañando. Hay pastores que engañan a la congregación, muchos. Siembre, hermano, siembre. Mire, si usted da para el otro aire, no, hombre, usted ya tiene 1,5 pies en el cielo. ¿Será cierto que entra al cielo por un aire? No, no va a entrar. No es cierto que por regalar un aire usted se va a ir para el cielo directo. Ni tampoco es cierto que se va a ir para el cielo si ahorita se voltea y, como digo el pastor en broma, se saca los 50,000 que hagan falta. No. Ayer veíamos en la justificación que la salvación es gratuita. Y como diríamos en El Salvador, es gratis, es de choto. ¿Qué necesita hacer la persona que todavía no es salva? Creer. Y Pablo está tratando de que la congregación tenga una manera adecuada de poder vivir. Pero luego le dice, en el punto 3 que recalca Pablo, tened paz entre vosotros. Pablo está diciendo que dejemos esos pleitos absurdos que a veces nos ponen en aprietos, que dejemos esos resentimientos tontos, porque me quedé con la mano así, la hermana no se fijó. Si no le dio la mano, dele un abrazo a usted y dígale, hermana, Dios le bendiga, para que se sorprenda. Pero es que el hermano Antonio, el día que predicó, solo a mí me tiró. No, señor, yo no vengo por sus actitudes, porque no sé qué hizo usted durante toda la semana. No tengo idea. A muchos ni siquiera les veo durante la semana. No, pero es que a mí me cae mal porque me cae mal. No sé si ustedes se han puesto en alguna ocasión y se han encontrado personas que dicen, es que se me cae mal. ¿Y por qué? No sé, pero me cae mal. Y si no sabe por qué no trata de establecer una relación para saber qué es lo que tiene esa persona para que le caiga mal? Pero entre creyentes, Pablo dice, tened paz entre vosotros. No debería de surgir eso. Por eso, cuando estamos aquí enfrente, yo he tenido muchas veces, y hoy lo voy a hacer, si en una ocasión usted se ha sentido ofendido por una predicación, hermano, perdóneme. Perdóneme, porque no se trata de que yo esté pendiente de su vida. No se trata de eso. Yo creo que ni el hermano Obed ni el hermano pastor vive pendiente. A veces uno sin querer pasó la red social, ve a la hermanita bailando, pero hasta ahí llegó. O alguna vez le exhortó, se le dijo, hermana, véngase para la silla negra porque usted está castigada. Que yo recuerde, no ha sucedido. Tener paz entre vosotros significa mantener esa comunión de hermandad. Entre hermanos podemos tener diferencias, pero al final seguimos siendo hermanos. Y aquí retomo lo que dice hermano Obed, no vaya a ser de que le toque estar juntitos por allá y le toque tolerarlo más tiempo. Si en algún momento hay rencores, hay desavenencias, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hablar con el hermano y decirle, yo he pensado mal de ti, perdóname. Pero no debe de existir. Pablo le está diciendo a Tesalónica, no debe de haber rencores, no debe de haber guerras. Si alguna vez confrontáramos por algo,
que esto fuera por una doctrina o por una enseñanza, pero no por tonteras, hermano. No debería de existir. Usted puede estar o no de acuerdo conmigo, pero si a usted no le parece el mensaje, vaya, quéjese con Dios. Si Él es el que nos dice que tenemos que tener paz, allá vaya, dígale, no, yo no estoy de acuerdo, Señor. A Él reniéguele. Pero nosotros solo somos los mensajeros. Cuando los que recibían telegramas les llegaban con una mala noticia, ¿verdad que no trataban de matar al mensajero? No, recibían la mala noticia nada más. Pablo no solamente está exhortándonos, sino que nos está pidiendo que debemos de tener paz los unos con los otros. Y por eso digo, la Biblia es la que nos exhorta a tener un buen comportamiento, a no tener enemigos dentro de la iglesia, a llevarnos como hermanos. Como insisto, pueden haber diferencias, pero si Dios es su Padre, entonces usted y yo somos hermanos. ¿Y qué hermano no pelea? ¿Qué hermano no tiene desacuerdos? ¿Qué hermano no tiene algunas diferencias? Yo he tenido algunas discusiones con algunos hermanos, digo hermanos en la carne, pero no por eso han dejado de ser mis hermanos. Con mi hermano mayor pasamos cerca de 20 años que ni nos hablábamos, pero yo sabía que es mi hermano. Pasó un buen tiempo, hubieron diferencias, pero seguimos siendo hermanos. ¿Qué nos está invitando Pablo? A que como seres humanos, como creyentes, tengamos actitudes favorables para con cada uno de nosotros. Versículos 14 y 15 de Primera Tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Pablo dice, como ya entendieron que hay un liderazgo, que ya entendieron que hay una autoridad, que ya entendieron que hay alguien que les ministra, ahora le dice que os amoneste, que hay que amonestar. Pero que hay que amonestar a los ociosos. Pero este versículo es para otras iglesias, porque nosotros no somos ociosos. Nosotros trabajamos todos en la obra del Señor. ¿Amén? Se oye bien débil eso, hermano. Las iglesias están conformadas por diferentes tipos de personas. Hay algunos que vemos venir el servicio y los corremos a realizarlo. Hay otros que decimos, si me dicen a mí, sí sirvo. Pero hay otros que dicen, yo en la silla estoy bien, porque les encanta el ministerio de la silla. Pero Pablo está exhortando a esos ociosos o a aquellos que no hacen nada en la obra del Señor. Pero no solamente eso, sino que está diciéndoles a aquellos que quieren pervertir el orden que hay que amonestarles. ¿Por qué es necesario la amonestación a los ociosos? Cuando nosotros vemos incluso en nuestros hogares y se le dice a un hijo, vas a ir a hacer tal cosa, el hijo dice, ve, ¿y el otro por qué no lo manda? Solo a mí me manda. ¿Qué sucede entre los hermanos? Solo a él le dan el privilegio, solo a él, ¿ve? Algunos sienten celo y eso es bueno. Pero aquí, en la Iglesia Bautista de Emaús, el hermano pastor, cada asamblea general,
Dice, si usted tiene el privilegio, si usted quiere ese privilegio, está en un ministerio y quiere tener otro todavía, y quiere servirle al Señor, pídalo. Pero yo no sé si al hermano le han dicho, hermano, yo quiero tener otro ministerio. No lo sé. O somos de aquellos que nos dicen, vas a llevar esta carga a una cuadra, y antes de llegar a la cuadra la soltamos. O la llevamos otro poquito más. Bueno, no lo sé. Pablo no solamente amonestó a los ociosos durante las diferentes cartas que escribió, sino que también dijo de qué manera debían de actuar. Y ahora está diciéndole a las congregaciones que dejemos esas prácticas ociosas. Y usted no me va a decir a mí, mire, es que usted es tan diligente. No, todos somos exhortados